Bueno, estamos de regreso con este Congreso de la Tarde y hoy tenemos por aquí la visita de un congresista, pero del Congreso Nacional, el legislador por Santiago, diputado Mayo Banex Martínez. Saludos, Mayo Banex. Saludos. Bienvenido. Tomás, un placer. Saludos, igual el nuestro. Contento de estar por aquí con ustedes, jóvenes destacados de Santiago. Gracias, gracias. El honor es nuestro. Mayo Banex, ayer terminó el congreso de tu partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido mucho trabajo. Cuéntanos de esto. Hubo algunos discursos y otras presentaciones. Ya nosotros comentábamos en la parte inicial, pero tú que has estado ahí, que has podido ver cuál ha sido el ambiente y cuál ha sido el desarrollo de este congreso. Gracias a Dios tuvimos un congreso bien trabajado, porque iniciamos conformando los miembros del Comité Central en elecciones, que fue todo un éxito, alrededor de 1.500 miembros del Comité Central, en su gran mayoría jóvenes que vienen a aportar a nuestro partido, ya luego con la elección del comité político y ayer precisamente con el cierre del Congreso dedicado a Vidó Medina, un insigne profesor de la República Dominicana, es congresista y miembro del comité político dedicado a él, y con toda esta apertura que hemos tenido hacia la juventud, hacia el dinamismo de renovación del partido, ya queda la pista encendida para que estos dirigentes salgamos a las calles a trabajar y a reencauzar el país por los senderos que teníamos al año 2020. Bueno, en ese sentido vimos al expresidente Danilo Medina, presidente de esa organización, en su alocución referirse a la obra de gobierno del PLD, pero también vimos a Johnny Pujols decir que no se iban a permitir o no se le iba a permitir a la gente faltarle al respeto al PLD. Tu apreciación sobre ambos discursos, uno más dirigido a resaltar lo que fueron las obras de gobierno del PLD y otro más dirigido a preservar de alguna manera la integridad de quienes componen ese partido, sobre todo en la parte dirigencial. Sí, ya el presidente de nuestro partido, Danilo Medina, había señalado que inmediatamente terminara el Congreso íbamos a salir a las calles y él personalmente ir a los medios de comunicación y seguir trabajando como siempre lo ha hecho, visitando las provincias, los municipios y organizando el partido. De su parte, Johnny Pujols, un joven que viene en esta etapa del partido a tomar la Secretaría General con un plan bien definido de reencauzar el partido y los principios que nos dieron origen. Así que estamos bien esperanzados de que Johnny Pujols, que fue electo en este Congreso como secretario general, retome la mística de trabajo y la defensa a nuestro partido y la obra de gobierno de nuestros gobernantes, que en los años que hemos estado en el gobierno se ha hecho una excelente labor en todas las áreas, llámese el área educativa. Solamente en los últimos 8 años de Danilo Medina se construyeron más de 26,000 aulas, dejando 700 planteles escolares a término de mate, entre un 50 hasta un 90% de construcción. Ya sabemos que la agricultura en esta época del Partido de la Liberación Dominicana fue pujante con la visita sorpresa, la salud, nos encaminábamos hacia nuevos senderos de progreso y de éxito, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad del país, en los diferentes estamentos, pasaportes, cultura, arte, recreación, y que hoy vemos cómo el pueblo y la ciudadanía se está quejando de que hemos retrocedido en muchos de estos aspectos. Martínez, usted sabe que en un momento usted menciona de volver a nuestras esencias, como el partido, usted dice. ¿Está considerando usted entonces que se ha despegado un poco al respecto a lo que en verdad se quiso de inicio como Juan Bosch quería esto? El partido ha venido recorriendo un camino de crecimiento y de desarrollo, y es bien sabido que con la apertura amplia
de nuevos miembros, hay que retomar las enseñanzas de los círculos de estudios, hay que retomar la formación y las escuelas que de hecho están siendo formadas, porque tenemos una Secretaría de Educación en nuestro partido que lo que debemos es fortalecerla y que cada día esa educación, esa formación política y en todos los órdenes vaya a nuestros miembros y sobre todo los miembros del Comité Central, presidentes de intermedio, presidentes de circunscripciones, presidentes de comité de base, que haya la oportunidad de que quien quiera formarse políticamente encuentre en el Partido de la Liberación Dominicana un canal y una vía, sobre todo tantos jóvenes que han ingresado, que necesitan seguirse formando. Y en ese sentido es que decimos que debemos reencauzar la esencia de la educación que debemos dar a nuestros miembros. ¿Sabe por qué le menciono esto? Porque hemos visto varios dirigentes de larga data del PLD que incluso han renunciado. En un caso mismo también han expulsado, y son personas que vienen formándose dentro de esta institución política con vasto conocimiento, ya formaron parte de varios años en el poder y demás, y notar ahora en sentido de que se existe como un asunto cuando vemos al secretario general, a Pujols, ¿cómo? Johnny Pujols, que dice que no permitirá que le falten el respeto. Sabemos que han existido situaciones que quizás de manera directa no lo aceptarían en respecto a las acciones de corrupción que ya se han visto, que de momento no podemos juzgarlo porque no se ha emitido un fallo todavía 100%. Pero esto a la sociedad, si no se le expresa, no lo entendería. En ese caso, vuelvo a meter el manifiesto. ¿Usted considera que sí, que el partido debe unificarse? Te dice que han entrado jóvenes nuevos. Van a seguir llegando. Recuerde que el PLD en los años 2006 entraron muchos jóvenes, que hoy en día somos nosotros los que estamos aquí, dentro de eso. Que ya de ese entonces acá somos esa generación que vimos. Entran más jóvenes ahora. ¿Cómo irían los jóvenes que llegan? ¿Cuáles serían los nuevos dirigentes, integrantes que pudieran representar? Porque vemos ahí un Francisco Javier que anda caminando en unas aspiraciones, y por igual también vendrán otros. Usted quiere llegar al punto de preguntarle que si Abel vuelve a Abel Martínez, ¿dónde es que está? Pregúnteselo. Trabajando dentro del partido, y esperamos que, es que ya en los próximos días, próximos meses, esté recorriendo cada una de las provincias para fortalecer el Partido de la Liberación Dominicana. Que el anuncio que él había hecho hace unos días es cierto. A otros líderes que también saldrán a aspirar O sea, que estaba descansando todo el proceso anterior, ahora ya retomó fuerza vamos a salir a la calle. Siempre ha estado activo dentro del partido en las reuniones del Congreso, porque hasta el domingo estuvimos concentrados en todo lo que tenía que ver con el Congreso Vidó Medina, y ya desde inicio de año estamos trabajando para fortalecer el partido y cada una de las estructuras para volver al poder en el año 2028. Yo quise hacer la introducción porque me he sentido preocupado, y yo diría, ven acá, ¿por acaso es que los periodistas no están permitiendo que lo graben allá? Pues no lo vemos siquiera las grabaciones, digo, ¿qué pasa? Él estuvo cuando se presentó, cuando ganó Johnny Pujols, él estaba ahí. Lo vimos llegar con el autobús. Ligero, y ese fue el candidato presidencial del PLD. Y estuvo siempre muy activo en todo el Congreso, impulsando las mejores causas y los mejores candidatos en este Congreso. Pero en el caso de lo que tú mencionas, Mayoanés, en ese recorrido, ¿estaría recorriendo el país con intenciones de volver a aspirar a la presidencia de la República o para fortalecer su partido? Todo candidato recorre el país porque generalmente cuando él ganó la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana, recorrió el país y los compañeros los aspiraron a tal punto que fue casi de manera contundente el candidato del partido, y eso es lo que esperamos, que el partido vuelva a tener esas energías. Casi de manera contundente. Casi unánime. Casi unánime, porque cuando tenemos 5 candidatos y sacas un 64%, la victoria, la escogencia como tal, ok, muy bien. Una victoria contundente, y lo que esperamos es que el partido se fortalezca para que vuelva al poder y vuelva el desarrollo y vuelva el progreso a reencauzar todo el desarrollo y la institucionalidad como lo sabe hacer el Partido de la Liberación Dominicana. Diputado, hay figuras destacadas del Partido de la Liberación Dominicana que ahora en este proceso del Congreso, Reinaldo Pared Pérez, lo vimos muy activo
figuras conocidas del PLD. Pero hay otras que son conocidas, pero no lo vimos como muy activo. Por ejemplo, el caso de Gonzalo Castillo, el caso de Margarita. O sea, ¿estuvieron participando o cuál es la situación de ellos? Porque realmente... Estuvieron participando y asistían a actividades. En el caso de Gonzalo, sabemos que se está tratando una queja de salud y por eso quizás no estuvo tan activo como queríamos. En este congreso, Reinaldo Pared Pérez, que nos habíamos... hubo una pifia ahorita. Una pifia. Reinaldo Pared Pérez, el Vidó Medina fue el anterior. Así es. En memoria de ese gran líder, miembro ad vitam del comité político y secretario general histórico de nuestro partido. Sí, en gran medida todos los miembros del comité político en este congreso han estado activos, a tal punto que la gran mayoría de ellos se reeligieron por votación. Pues se sometió a votación, los miembros del comité central votaron a esos efectos y casi todos, a unanimidad, volvieron a reelegirse. Significa que fueron bien valorados por los miembros del comité central. Diputado, en el día de hoy lunes, el país ha amanecido un poco convulso luego de las declaraciones de un colega congresista suyo, el senador por María Trinidad Sánchez, en relación a que dice él que hay actualmente funcionarios que son inquietos y que los hubo en el pasado. Su apreciación con relación a estas declaraciones, si ya la pudo ver, o cuál entiende usted que es la realidad. Esa es la realidad, de que hay funcionarios, muchos, que son inquietos, y se ve allá en los pasillos del Congreso, los propios diputados del PRM se quejan de que hay funcionarios que debían ¿se escucha eso en los pasillos? Guardar la compostura. Cuando ya un senador, un congresista lo expresa en los medios de comunicación, es porque eso es voz populi en los pasillos del Congreso. Es la queja de los diputados del PRM de que hay funcionarios que hay que llamarlo a capítulo, de que hay que hacerle ver de que el gobierno es pasajero y que deben administrar la cosa pública de manera pulcra. Nosotros inclusive sometimos una interpelación a el director de la OCTI porque debe explicar algunas situaciones que no están bien claras en relación a alquileres y manejo de fondos públicos. Ahí iba. Aparte de Bartolomé Pujals, que es a quien usted señala, que es el de la OTI, a quien ustedes estarían interpelando, ¿tienen algún otro caso que estuvieran estudiando con la misma intención de que vayan al Congreso y aclaren cuál es la situación? Por ejemplo, a modo de ejemplo, el vocero de nuestra bancada sometió a el Pleno que se forme una comisión, como ya está formada, para investigar el proyecto La Cruz de Manzanillo, para que nos expliquen el abandono y las irregularidades que se han cometido en ese proyecto. ¿Ese proyecto es de la alianza público-privada también? Ese proyecto lo maneja directamente el Estado, dependencia del Ministerio de Agricultura. Y eso es simplemente ejemplos de cosas que deben dar explicaciones, porque necesitamos que, tal como lo ha señalado el presidente de la República, nuestros chelitos se administren de manera pulcra. Pero ese proyecto tenía una velocidad bien fuerte de inicio. Yo pensé que ya estábamos terminando eso. Ese proyecto en el 2020 tenía alrededor de 3,000 empleados. Hoy ese proyecto está languidecido, totalmente abandonado. O sea, está paralizado por la administración. Está paralizado. 30,000 tareas de tierra donde se exportaban más de 20,000 contenedores, cajas de guineos. Hoy se está exportando 0 guineo hacia Europa. En el caso de ustedes, que son el principal poder del Estado, ¿están conformando alguna comisión? ¿Van a hacer algún levantamiento ahí? ¿Cuál es el paso a seguir con esta situación? En la última reunión, el pasado jueves, la comisión especial para investigar el proyecto de la Cruz de Manzanillo, nos reunimos y decidimos citar al
encargado directo del proyecto, la Cruz de Manzanillo, y a su superior inmediato del Ministerio de Agricultura para que nos explique qué está pasando con ese proyecto. Y además de eso, también es necesario hacer un descenso para ver qué ha pasado con las maquinarias, con los sistemas de reguío que también están abandonados y muchos de ellos han desaparecido del territorio y del dominio de la administración del proyecto de la Cruz de Manzanillo. Eso llama mucho la atención y, bueno, preocupación. Preocupa. Y es bueno darle seguimiento y saber, usted como legislador, nos están viendo a nosotros también, esperemos que nos puedan dar la información más detallada para nosotros también por igual, darle seguimiento a esta parte. Entonces, diputado, en el caso suyo, usted forma parte de varias comisiones en la Cámara, allá en el Consejo Nacional. Dentro de estas que usted está ocupando, ¿cuál usted considera que es la que se lleva con más énfasis, que se requiere con más Que atención? sea más rápido. La que más se trabaja. Sí. La Comisión de Justicia es una Casos. comisión muy importante, creo que de la más importante de la Cámara de Diputados, y incluyendo al Senado, porque se manejan todos los temas que tienen que ver con las leyes y la relación con el poder legal, el poder judicial, y es uno de las comisiones que tiene temas tan importantes pendientes como el Código Penal de la República Dominicana, temas tan importantes como la modificación y modernización del Código Civil, que ya está en comisión y que necesita tiempo para estudiarlo. De hecho, el Código Penal, la Comisión de Justicia lo sacó alrededor de 4 veces hacia el Pleno y allí no se lograba un consenso para que este Código Penal, que necesita una actualización porque es de 1884 y que la sociedad lo reclama para la prevención, sanción y persecución de los delitos, entiendo que es el momento de que nosotros como diputados, todos, sobre todo el partido oficialista, quien tiene mayoría y es quien tiene la decisión dentro del Pleno, porque si un proyecto no pasa, significa es que no ha habido una voluntad política determinante del partido que tiene la mayoría en el Congreso. Y si salía, ¿por qué razón? Don Fran, ¿por qué si salía no se llevaba un consenso? ¿Cuáles razones? Porque se supone que había un estudio de inicio. Sí, generalmente se consensuaba un 95-94%. Ya cuando la comisión lo sacaba, había un consenso dentro de la comisión. Llámese que la comisión son 15 diputados, cada comisión de estudio de diferentes partidos, determinado por la cantidad de diputados. El partido oficialista actualmente, que es quien tiene más diputados, tiene mayor cantidad de diputados en la comisión, es decir que de 15 con 8 se toman decisiones. Pero si ustedes consensuaban y salía, ya supone que ya lo que ocurre es que Eso tiene que ser sometido a la la asamblea. sociedad misma no está consensuada en términos como las tres causales, principalmente. que es simplemente el tema que tiene paralizado que todo tiene eso. paralizado el Código Penal. Que en la legislatura pasada usted fue miembro también de la Comisión de También Justicia. fuimos miembros de la Comisión de Justicia y trabajamos ampliamente el Código Penal. Hicimos un trabajo de dedicar fines de semana solamente estudiando el tema. Ese tema, entiendo que le hemos dedicado cientos y cientos de horas para sacar el proyecto de Código Penal y llevarlo al Pleno. ¿Qué ocurre, Ángel? Sencillamente que los conservadores, los pro vida, los llamados pro vida y los llamados pro causales no se ponían de acuerdo, y como es un tema de que necesita las 2/3 partes para pasar el código, entonces ahí se detenía. Y aprobarse en ambas cámaras. Porque Pero eso, Ya, porque esos incluso pro que en el usted Senado. menciona son diputados que están ahí. Sí. Diputados que y están- senadores, porque diputados y es senadores. bicamaral la comisión. Y cuando llegó a aprobarse en la Cámara de Diputados y llegaba al Senado, Exacto. lo variaban, volvía, Sí, y sí. ha Un sido ping-pong.
Usted toca un tema muy importante, antes que tú sigas, Tomás. Hay dos leyes ahí que también están detenidas. Y es sobre el rol que juegan los partidos de oposición dentro de una comisión de estudio. En este caso, el Partido de la Liberación Dominicana en esa comisión tiene minoría, usted ha dicho, pero no significa que no sea importante la participación de los legisladores de los partidos que representan una minoría en esa comisión. Hace unas semanas atrás nosotros escuchamos unas declaraciones del senador por el Distrito Nacional que dijo, Omar Fernández, que ellos se iban a retirar de los debates que se estaban haciendo para la reforma constitucional. Bueno, eso generó muchas opiniones en la sociedad. Yo desde aquí dije, no, pero espérate, es que vamos mal, porque aunque no sean mayoría, la fuerza del pueblo, creo que son 3 senadores que tiene, ¿verdad? No son mayoría, pero sí es importante cuando un partido, o bien puede ser un legislador, en este caso un senador o un diputado, se para y dice, miren, ok, esa pieza se va a aprobar porque ya está suficientemente debatida, hay consenso, pero yo opino de que hay que observar tal cosa. Fijar su posición. Fijar su posición, sí, porque al final ese es el juego de la democracia. No, y que la población necesita saber cómo tú piensas. Cómo piensas. Y generalmente, esa es la importancia de la oposición. Cuando la oposición se retira es porque ya ha expuesto su punto de vista. Sí. Cuando el senador Omar dice nos vamos a retirar es porque ya se agotó la fase de los debates. Pero lo hizo detrás de la cortina en la comisión, pero no lo hizo en la asamblea. En los debates. En el momento públicamente que debieron de poner su posición. Diputado, siento que viene siendo un poquito de falta a una sociedad, porque de igual manera, cuando usted se para, usted deja entrever o si sí o si no. Entonces, si no existe un voto que se refleje, entonces usted dice yo no participé. No, es que cuando la oposición se va, es una protesta. Es una forma de protesta, pero contundente no deja de seguir al proyecto. ¿Por qué? Porque ya ha expuesto su punto de vista y al no ser acogido o consensuado por las partes, se considera impotente y sale, pero no salen, vámonos, no, ya debatimos, expusimos los puntos de vista. En la reforma constitucional nosotros pusimos puntos de vista, inclusive se llegó a variar propuestas por posiciones nuestras. No es que en una comisión o en el pleno, porque haya minoría, no pueda hacerse fuerza y retirar inclusive hasta un proyecto. La reforma fiscal, quien la retiró fueron las vistas públicas. Sí. Cuando se expuso en vistas públicas, se vio que no era lo más consensuado que se había tratado. El mismo gobierno, Poder Ejecutivo, la retiró porque vio que no había el consenso y allí se expuso, amén de que también en la comisión todas las partes tenían la oportunidad de objetar los diferentes puntos. Lo que ocurre es que cuando no hay consenso, el partido oficialista tiene una línea, no hay forma de que pueda modificarse un proyecto de ley o un artículo cuando el gobierno, el Poder Ejecutivo, le ha dicho a los propios legisladores de su partido, esto es lo que va. A veces los diputados nos dicen, no estoy de acuerdo con eso, pero por línea partidaria tengo que someterme. O sea, que en contra de su propia voluntad, en contra de su propia voluntad. Así, sin importar lo que el pueblo de verdad necesita. Así. Bueno, la posición partidaria se impone. La posición partidaria del PRM es fuerte y siempre se ha en este caso impuesto inclusive a las decisiones del pueblo. Tuvo su posición. Nunca tan conciliada como la del PLD, porque eso era ley, batuta y constitución. En el caso del PRM yo veo que a veces como son medio ambivalentes en ese sentido, no hay tanta... Hay algunos que salen por sí mismos hablando independiente. Y dan declaraciones. Sí. Pero yo quería, Mayovanex, aprovechar esta intervención tuya aquí en nuestro espacio, porque Juan Ariel Jiménez dijo en una ocasión lo necesario de la reforma, lo que para la economía representaba el tener una reforma. Y como bien señalas, el Ejecutivo decidió simplemente retirar la reforma. No simple, Tomás. Recuerde que la sociedad... No, digo simple en el sentido de que no se presentó una contrarreforma, una propuesta diferente, o se dejó para modificar lo que había. ¿Ustedes qué entendían que se debía hacer como partido, si lo han analizado, o como congresista tú, cuál era tu opinión con relación al proyecto? El proyecto de ley perjudicaba
en un 80% a los ciudadanos, en un 20% a las empresas. Aspectos nodales como el IPI, el impuesto a la vivienda, iba a atacar directamente a la clase media. ¿Por qué? Porque subía el tope o lo bajaba de 9 millones y pico a 5 y además te lo aumentaba a un 1% se prometía evaluar las viviendas para fijar el monto del valor. Actualmente una vivienda que esté valorada en 10 millones de pesos, que paga un 0.5%, que fuera revaluada, tasada nueva vez en 20 millones, y aparte de eso, te duplicara el monto, iba a ser un golpe muy fuerte. Y habían propuestas que iban a atacar, por ejemplo, el área de las bebidas alcohólicas, siempre el área más golpeada en asunto de impuestos. En el año 2012 se le impuso impuesto a las bebidas alcohólicas. ¿Qué ocurrió? A partir del 2012 hasta el 24, ha habido alrededor de 9.000 millones de pesos que se han dejado de recaudar, comparándolo con los niveles anteriores al año 2012. ¿Por qué? Perdón, Mayovanes, explícanos un poquito más amplio esa parte. Se dejó de percibir a pesar de aumentar. A pesar de aumentar. Bajo consumo. Cuando se consideró, supongo en ese momento, que iban a aumentar la recaudación. Bajó las recaudaciones. ¿Por qué? Porque al subir los impuestos, aumentaron las bebidas, el ciudadano, el barrio, no, buscó otras alternativas. Y ustedes vieron cómo subió las bebidas clandestinas. Las tapas flojas. A tal punto de que alrededor de 500 personas fallecieron con bebidas adulteradas. Y no es que el pueblo dejó de consumir, sino que buscó otras alternativas. Y cada uno de esos sectores, el sector turismo, el sector cine, el sector bebidas alcohólicas, el sector tabaco, etcétera, fueron a las comisiones. Nosotros estuvimos en cada una de esas comisiones y ellos planteaban alternativas de aumento de recaudación, pero de manera diferente, porque iba a impactar a la sociedad. Por ejemplo, impactar el transporte con nuevos impuestos iba a crear en cadena un aumento de todos los productos, porque el transporte es fundamental para la creación, transporte de materia prima, creación y transporte de viviendas, farmacia, todo se mueve por el transporte. Iba a impactar a toda la sociedad. Lo que iba a pasar en nuestro país con esta reforma fiscal, en vez de ser favorable, iba a impactar de manera negativa. Y creo que el presidente fue inteligente con retirar la reforma, porque hay que hacerla más consensuada. Nosotros nos enteramos, el Congreso, cuando el Poder Ejecutivo la depositó, pero no se sentaron con ninguno de esos sectores antes para socializar el tema, y por eso cuando cada una de esas comisiones empresariales, ciudadanos, iba a la comisión y fue también a las vistas públicas, exponía su punto de vista, y fue demoledor lo que se vivió allí, más que no se veía de que el gobierno estuviese en un plan de austeridad como exigía el momento. ¿Por qué? Yo le digo al gobierno de dónde sacar esos 122.000 millones de pesos que iba a lograr en esa reforma. 122.000 millones, publicidad. Al 2020 la publicidad eran 1.500 millones de pesos. Hoy ronda los 10.000 millones. Ahí hay 9.000 millones. Nuevos empleos, sin haberse creado nuevos ministerios, todo lo contrario. Se han abolido direcciones y se plantea abolir ministerios. 130.000 millones de pesos de nuevos empleos.
sin crearse nuevos servicios y nuevas instituciones. Sin contar aumentar su... Velo contando, Ángel. Eso sí, usted dice eso sin aumento salarial. Sin aumento salarial. Pensiones solidarias. Esas pensiones que sirvieron para que compañeros fueran a apoyar al partido de gobierno. Por ese concepto solo hay 60.000 millones de pesos. Concepto del sector energético. El déficit energético al año 2020 era de 500 millones de dólares. Hoy el déficit energético anda por los 1.500 millones de dólares. Pero en el tema de las pensiones solidarias, hay que ver eso con pinza. Porque las pensiones solidarias no son incluso de este gobierno solamente. También los gobiernos del PLD dieron muchas pensiones solidarias y que yo creo que son justas. Primero, eso tiene que pasar por un filtro. Una pensión solidaria no se le da a cualquier persona. Tiene que ser una persona incluso que la edad, me parece que el requisito que sean mayor de 60 años, por alguna enfermedad, situaciones, y que estén dentro del mapa de la pobreza. Son pensiones solidarias. O sea, decir en especial que para lograr esos 122.000 millones de pesos, esa es una de las áreas que nosotros debemos de eliminar, entonces, o no darla, que sería lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, lo que ocurre es que se usó olímpicamente y vemos cómo se conquistaron muchos compañeros con pensiones solidarias de 50, de 70.000 pesos. Porque si a eso vamos, hay una población que es de millones de personas que rebasa los 60 años. Si a eso fuéramos casi... En su gran mayoría, todos los envejecientes debieran pensionarse. Lo que pasa es que hemos visto pensiones, diputados, y lo he dicho aquí, lo he manifestado, personas que han tenido toda su vida como artistas, han logrado tener de una manera u otra su fortuna y al final del tiempo como que no la han sabido administrar y después buscan en el gobierno un apoyo de una pensión. A eso yo no estoy de acuerdo. Porque hay otras personas que sí me da necesita y no se les toma en cuenta en estas partes. Y cogen toda su lucha en la vida buscando la manera y no se toman en cuenta. Las pensiones, de hecho... eso independiente de aquellos que han pasado su vida trabajando, que por ley califican, y es diferente a que por decreto, meladaganariamente, simplemente con una copia de cédula, se pensione a alguien porque tenga 60 años y para pagar a alguien un favor político. En eso es que no estamos de acuerdo. Pero aquellos que han trabajado durante 20 años, que por ley le corresponde, debe dársele su pensión. Antes que se vaya el diputado, quiero hacer una última una aclaración. Existen lo que son las pensiones solidarias y las pensiones especiales. Las pensiones solidarias son esas pensiones de unos 6.000 pesos, y luego le aumentaron como 2.000 pesos. Esas son las solidarias. Ahora las pensiones especiales ya eso varía, depende. Eso es así. Pero, Mayovanés, tú mencionabas en ese punto el asunto de lo que tiene que ver con las pensiones, que cae dentro de la seguridad social. Se hizo una comisión bicameral, se tuvo un informe, pero a la fecha no sabemos qué ocurrió con ese informe, ni en qué paró esa ley que está para reformarse. Y como parte de la comisión de trabajo que tú me señalabas ahorita, ¿en qué está lo de la modificación al Código Laboral? Que en este fin de semana veíamos que los sindicalistas dicen que la cesantía no está en negociación, pero hace poco una revista internacional recogía que a pesar de que República Dominicana había sido la que más había crecido en las últimas 2 décadas, la estampida de profesionales a otros países buscando mejores salarios era notoria y algunos entienden que la falta de la modificación al Código Laboral es lo que ha estado afectando y que precisamente la cesantía pudiera ser la piedra en el zapato, según los empresarios. En lo primero que te refiere al proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social, hubo una comisión bicameral que terminó su trabajo en el pasado periodo, ahora nuevos congresistas. Entiendo que hay que asumir nueva vez este tema porque la seguridad social es un tema importantísimo. Este proyecto de ley que fue estudiado por una comisión bicameral debe reasumirse de nuevo porque no se conoció y ya hay que conformar una nueva comisión. Hay sectores como el sector patronal, el sector obrero, empresarial y los diferentes sectores que inciden deben ponerse de acuerdo porque tanto en el Código Laboral
que también se está conociendo en el Senado de la República, estamos viendo de que son aspectos de intereses económicos y empresariales. Como legislador entiendo que la cesantía no debe tocarse, es innegociable, y en eso hay muchos congresistas que están de acuerdo a que la cesantía, que es un derecho del trabajador, del obrero, del empleado medio, del empleado alto, debe seguirse manteniendo, y que buscar alternativas donde el empresariado se sienta conforme, se sienta motivado en seguir trabajando e invirtiendo para que sus empresas sigan creciendo y de esta manera nuestro país siga en auge y en aumento. Entiendo que debemos, como congresistas, primero los empresarios con los diferentes sectores se pongan de acuerdo, porque no es que solamente el proyecto de ley llegue al Congreso. Nosotros interpretamos la voluntad y el consenso de los sectores envueltos. Y este es un proyecto de ley necesario, ambos, el de modificación a la Ley de Seguridad Social como al Código Laboral, para seguir el desarrollo y adaptarlo a nuevos tiempos, porque hay nuevas formas de trabajo como el teletrabajo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo industrial internacional, la ciberseguridad y temas que deben tratarse en este código de trabajo para ponerlo a disposición como una herramienta favorable al desarrollo tanto a los empresarios como a los obreros y a los empleados. Ahí, diputado, agregar, porque hay un punto en el que la Seguridad Social plantea el seguro de desempleo, y en el caso del Código Laboral habla de la cesantía. El empresariado a veces dice una cosa y la otra, y entonces hay una que no se aplica en esa coyuntura. Lo ideal es que se quede una de las dos para que podamos de alguna manera seguir generando, porque lo que dice el empresario es: si te aumento el salario al momento de la cesantía, tengo que buscar más dinero. Si tengo también que pagar un seguro de desempleo dentro de la Seguridad Social, ¿en qué momento es que yo me voy a beneficiar del asunto? Hay que llegar a un punto medio con este asunto, pero realmente el país lo necesita, sobre todo por eso que señalan esas empresas internacionales que hacen los levantamientos aquí. ¿Por qué sigue saliendo tanta gente de la República Dominicana a buscar empleo a otros países? Y es porque a veces tú tienes los conocimientos, pero están por debajo de la evaluación económica que hacen quienes te contratan. Entiendo que hay que ponerse de acuerdo. Si el seguro es una salida armoniosa para que la cesantía pudiese dejar de existir como figura, creo que hay que ponerse de acuerdo. Lo importante es que se garanticen los derechos del trabajador, del empleado, y que se le busque una solución. Y eso solamente se puede hacer en una mesa del diálogo, donde los sindicalistas, los patronos, el empresariado y los diferentes sectores que están merodeando en torno a esta ley puedan ponerse de acuerdo. Como congresista, muchos diputados, senadores, lo que no estamos de acuerdo es que esta ley vaya en detrimento del trabajador y que derechos adquiridos que consagrados en el actual Código Laboral pudiesen perderse. Ahora, si existe una compensación de la cesantía en el seguro laboral por desempleo. O por desempleo, por la pérdida de empleo, pudiese haber una compensación que pudiese ser hasta mejor que la cesantía. Lo que hay que ponerse de acuerdo en cada uno de esos términos. Excelente. Bueno, agradecidos nosotros de que usted nos acompañara en el día de hoy. Nos dio trabajo, por aquí lo tuvimos y le sacamos el jugo. Gracias, siempre contento de estar en este congreso. Honorable, gracias. Y hay muchos temas que se quedaron. Así que estamos siempre disponibles para compartir con ustedes. Bueno, si usted quiere seguir visitándonos, las puertas están abiertas, y si Abel le quiere acompañar o quiere venir, llévele el mensaje de que las puertas también están abiertas para él. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo con nosotros. A ustedes las gracias por haber compartido con nosotros esta tarde en el Congreso de la Tarde. Será mañana cuando estemos de vuelta con este Congreso que le sirve de voz a quienes no la tienen. Será hasta mañana.